Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos un día más a Israel a diario. Hoy es viernes y es nuestro espacio de entrevistas, de charlas, de tratar en profundidad los temas que tienen que ver con la realidad, con la actualidad de Israel. Y ya llevamos casi un año de guerra que no parece que se acerque al final, más bien todo lo contrario, una guerra que tiene efecto en los más diversos aspectos de nuestra vida y también, por supuesto, en el bolsillo, en la economía de cada uno y del país. Y por eso ya está con nosotros Adrián Filut, que es economista, es periodista y a quien le doy la bienvenida, muy cálida bienvenida a Israel a diario y gracias por estar con nosotros. El placer es mío, Roxana, mucha suerte. Gracias, gracias. Adrián, eh, todo aquel que viva en Israel y que haga compras se da cuenta, siente en estos días el tremendo aumento de los precios. Ya nos hablan de inflación y recuerdo que hemos tenido conversaciones sobre los peligros de la inflación. ¿Cómo describirías la situación económica en la que se encuentra Israel a 11 meses de guerra? Mira, los datos ya muestran, como vos decís, inflación, digamos, un nivel de inflación bastante alto relativamente para lo que es Israel. Eh, los niveles altos de inflación son aquellos que están por encima del 3% anual, ¿ok? Y en el último año hemos visto que lo que se llama el índice de precios al consumidor, que es lo que mide la inflación anual subió de 2,5 a 3,6. O sea que estamos ya más de medio punto por encima de lo que sería el techo de lo que es los niveles de estabilidad de precios. O sea que a nivel de datos, la sensación que vos tenés y que tengo yo cuando vamos al súper está totalmente Justificada. coordinada y justificada con los datos que da el Instituto Nacional de Estadística. La cuestión es la siguiente. Cuando miramos al mundo, vemos que los niveles de inflación en el mundo están bajando. O sea que no podemos decir como durante el corona o durante la guerra de Ucrania que esta inflación es una inflación importada, que es una inflación que viene de afuera, que Israel no tiene nada que ver con esa inflación, sino que es realmente una inflación interna. El segundo problema, Roxana, es que cuando analizamos la inflación, vemos que está concentrada en los últimos meses. O sea, no es que hubo mucha inflación hace 8 o 9 meses y todavía venimos arrastrando esos índices altos que tuvimos que soportar al principio. No, no. La inflación está concentrada exactamente en esta última etapa del año, o sea ¿Y que eso qué viene quiere subiendo, decir? Ah, que viene subiendo. O sea, viene subiendo en un ritmo ascendente, ¿ok? hmm. Y el tercer problema de la inflación israelí hoy por hoy es que, viste que a veces hay una cosita, o sea, la inflación se mide en una canasta de productos súper grande y a veces lo que pasa es que hay un producto que sube en forma exageradamente exagerada Como los y eso tomates. influye como los tomates, vamos a hablar de los tomates, por supuesto, y de repente tenés un pico ahí que vos decís, ah, bueno, pero fue por los tomates. Cuando nosotros definimos a la inflación como un aumento generalizado y constante del nivel de precios. O sea, para que haya inflación, Rosana, tiene que haber algo generalizado. Y cuando vamos a analizar cuántos productos realmente subieron más de un 3%, vemos que ese peso, ese índice subió de un 25 a un 36% y sigue subiendo. O sea que lo que decimos es que la inflación está bastante generalizada. Tomó demasiados ítems dentro de la canasta familiar, Sí. especialmente los servicios. Cuando la inflación entra en los servicios, ahí decimos que la inflación tiró raíces y de ahí es mucho más difícil sacarla. Entra ese Cuando entran círculo. los servicios, especialmente en los alquileres. Entonces ahora vamos a analizar juntos, Rosana, qué fue lo que pasó este último Claro, año, eso porque si eso decimos quería preguntarte. ¿Hasta qué punto la guerra tiene la culpa de esto y en qué medida hay otros factores que influyen? exactamente, bueno, vamos a empezar analizando en definitiva, qué es lo que produce la inflación, qué es lo que produce un aumento de precios.
Y la respuesta es doble. O cuando cae la oferta, ¿ok? Imagínate, vamos al ejemplo de los tomates. Vos vas al shuk, vas al mercado. ¿Cuándo los precios de los tomates aumentan? O porque hay pocos tomates, esa es una de las razones, o porque todos venimos al mismo tiempo, a la misma hora, y todos queremos tomates, ¿ok? O sea, un aumento de la demanda. Sí. Esos son los dos movimientos que básicamente explican un aumento de precio. Caída de la oferta o un pico de demanda. Vamos a ver qué pasó con la oferta en Israel. Bueno, Roxana, como ya sabes, hace 12 meses estamos en guerra. Todo el norte está prendido fuego, está quemado, o hay un montón de problemas. Entonces, todo lo que tiene que ver con la agricultura, que se hace mucho en el norte y mucho en el sur, está parada también. O sea que hay mucho menos productos agrícolas en Israel. Por ejemplo, ya te doy un ejemplo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la fruta y la verdura? Va a subir, porque hay menos. ¿Qué pasó con los tomates ahora? Aparte de todos los problemas que hay, que en el norte no hay gente, en el sur no hay gente, hay otro problema que tiene que ver con las relaciones con Turquía. Nosotros importábamos tomates de Turquía, hubo un tema con Turquía, ya sabemos, lo debemos haber analizado, y ahora no hay más importación de tomates. ¿Qué es lo que pasa con el precio del tomate? Y bueno, aumenta. Lo mismo vemos, por ejemplo, Roxana, ¿cuál fue el otro gran artículo que subió este último reporte inflacionario? Los pasajes de avión. Ah, sí, sí. Los pasajes de Acabo avión de anotar transporte internacional. Era mi siguiente internacional. pregunta. Exactamente, subieron un 22%. Y cuando vos analizás el índice de agosto, que subió un 0,9, más de la mitad fueron los tomates y los pasajes de avión. ¿Y qué pasó con los pasajes de avión, Roxana? Exactamente el mismo cuento con distinto color. Hubo una caída de oferta de los vuelos. O sea, hubo un montón de empresas internacionales que salieron, que no, entonces la cantidad de vuelos ofrecidos cayó, ergo el precio de los vuelos subieron. Entonces, vemos, por ejemplo, en este caso, ¿qué pasó con respecto, por ejemplo, también a los lugares para vacacionar adentro de Israel? Y bueno, más de la mitad, o sea, el 90% de las opciones que teníamos en el norte y en el sur ya no están más, porque el país se achicó. Entonces ya tenemos un aumento también en el ítem de vacaciones adentro de Israel. Claro. Tenemos un aumento, eso es oferta, hay menos oferta, ¿ok? Hay menos oferta de eso, hay menos oferta. Otro y más ítem demanda importante. También porque la gente no puede ir de vacaciones afuera. Obviamente, entonces la gente aumenta la demanda de las vacaciones adentro, hay una caída de oferta, suben los precios. Vamos a analizar, por ejemplo, qué pasó con los alquileres, que es el 25% de la inflación, son los alquileres. Y es lo mismo, Roxana. El país se achicó, la gente no está viviendo ni en el norte ni en el sur, donde está viviendo, donde se puede vivir y donde está más tranquilo. ¿Qué pasó con los alquileres en esos lugares? Subieron, porque aumentó la demanda de alquileres, porque bajó la oferta de alquileres. Entonces, vemos que hay en casi todos los lugares, en todos los ítems del índice de precios, vemos que hay una caída de la oferta. Hay otro problema también, que es el tema de la oferta laboral, que es sumamente importante. Vemos que hay mucha gente que está de Miluim, está haciendo la reserva. Hay mucha gente que no pudo reincorporarse a todo lo que tiene que ver con el trabajo. Vos pensás que hay 68.000 personas del norte que todavía no volvieron y por ahora no piensan volver. Ahora, una persona que trabaja en high-tech, Roxana, no hay problema porque puede trabajar desde la computadora de la casa, puede trabajar en la computadora de otra casa o puede trabajar desde París o desde Burkina Faso, no hay problema. Pero un agricultor no puede trabajar desde la casa. Constructor. Una persona que trabaja en la industria, que produce productos industriales, no puede trabajar desde la casa. ¿Okay? Entonces vemos que también hay una caída de la oferta laboral. Entonces hay menos productos, hay menos servicios. Por lo tanto, los precios de estos productos y servicios aumentan. Por otro lado, tenemos el tema de la demanda. La política económica de este gobierno es una política económica violentamente expansiva
o sea, de aumento del gasto en forma totalmente exagerada, que por Del otro lado vemos, déficit, por ejemplo, el déficit fiscal está en un 8,3% del Producto Bruto, claro. que es de los más altos de la historia de Israel. Por otro lado, la política fiscal no está siendo contrarrestada con ninguna otra política de un poco de apretarse el cinturón. Israel sigue teniendo todavía 32 ministerios, que todavía nadie pudo entender por qué hay 32 ministerios. No se puede ni trabajar con 32 ministerios, porque ya han abierto ministerio totalmente sin ningún tipo de Innecesarios. razón, totalmente innecesarios, y tampoco este gobierno ha cortado lo que se llaman los presupuestos Las políticos para partidas, satisfacer. las partidas Sí, políticas o partidas que se dan a los partidos políticos, valga la expresión, en tiempo de elecciones y que todavía se claro, mantienen. siguen dándolas. Entonces, no hay un corte presupuestario, no hay lo que sería hacer un Seder Adifuyot Hadash, Orden de un orden prioridades. de prioridades nuevo, y lo único que se hace es gastar, gastar, gastar. El gasto va a consumo, porque no va a inversión, el gobierno no está invirtiendo. Entonces, en el momento que vos das más endowments, más kitzbahot, Subsidios. los subsidios, aumentás los subsidios, das plata en cash a las personas agarran la plata y la transforman en consumo enseguida. Y eso genera inflación. Claro. Por otro lado, por más que, no sé si te acordás, pero este gobierno subió al poder con la promesa de mejorar el nivel de precios, lo que sería el Yoker Mejía, El el costo de coste vida. de vida, ¿ok? Y vemos que en ese ámbito no ha hecho nada, no, tampoco antes del 7 de octubre, o sea, antes tampoco el 7 de octubre casi no se dedicó a eso, y a lo que la atención pública está en otra cosa, muchas de las empresas aprovecharon a subir también los precios. Por su lado, las empresas tienen razón también en el sentido de que ellos dicen, me han subido la contribución inmobiliaria, están subiendo los salarios mínimos, está subiendo la electricidad, está subiendo el precio del agua, es todo verdad. Ujú. Este gobierno ha subido todos los insumos, incluso el precio del agua y de la electricidad todavía, pero, por ejemplo, contribución inmobiliaria, si no estás dando más, ¿por qué subís más? Y están subiendo más de lo que la ley permite, están pidiendo permisos especiales para aumentar todavía más. Entonces, una empresa que tiene una subida tan violenta de todos estos insumos, lo que hace es simplemente pasar esa subida de insumos al precio final, y el que termina pagando eso somos vos y yo, y toda Ujú. la gente que nos Ahora, está Adrián, ¿qué viendo y pasa viendo. con los impuestos? La política del gobierno respecto de los impuestos. Bueno, vos sabés que en algún momento eh, esta guerra va a tener que ser paga. La guerra es un bien de lujo, ¿ok? Un mal de Hay lujo, que tener mucha plata, hay que tener mucha plata para poder hacer una guerra. sobre todo tan Y extensa. tan extensa, que es algo que es contraintuitivo porque si vos te fijas en la doctrina de seguridad del Estado de Israel desde Así Ben Gurión es. esta parte, la doctrina siempre fue guerra corta. La guerra tiene que ser corta, por dos Contundente. razones. Claro, tiene que ser corta, rápida y fulminante. Una de las razones, Roxana, que es lo que tiene que ver conmigo, la otra tiene que ver con ti, con tu ramo, pero lo que tiene que ver conmigo es que lo que está claro es que el Estado de Israel, la economía israelí no puede bancar una guerra larga. Y ya lo vemos, el déficit fiscal está en 8,3%, es uno de los déficits fiscales más altos de la historia de Israel, seguramente el más alto después del COVID, que fue corto, o sea, el COVID hizo un déficit fiscal enorme de casi 12, pero fue cortísimo. Esto da para largo, te recuerdo que el año pasado el déficit fue de un 5, este año parece que baja 7, el año que viene si no se hace de vuelta es un 5, o sea, estamos viendo una seguidilla de déficits fiscales muy largos, muy grandes, que en algún momento va a haber que pagarlos. A todo esto el interés está subiendo, porque el riesgo país está subiendo, las que nos dan el rating
la Gebrot de Hugo. Las empresas Sí, de calificación crediticia. las calificadoras, exactamente, las que nos dan la nota de nuestra deuda. Nos están bajando el crédito, lógicamente. Los mercados nos bajaron el crédito mucho más de lo que nos bajaron las Adrián, ¿qué, calificadoras. qué te parece la reacción del gobierno respecto a esto, que lo tomó como algo más bien político, el hecho de que las calificadoras de crédito nos bajaran la nota? Bueno, es raro, ¿no? Porque desde el año 1995 las calificadoras solo nos subieron el crédito. Entonces es raro que del año 1995 hasta el 2020, hasta el 7 de octubre del 2023, las calificadoras eran buenas, eran serias y nos daban crédito a base de cuestiones económicas, y el 8 de octubre nos empezaron, se transformaron de repente y ya son políticas las decisiones. Hay otra cosa que descalifica totalmente la pavada, esa pavada que están tratando de difundir, y es que si tú te prestas atención, es que las calificadoras no bajaron el crédito el 8 de octubre, ni el 8 de noviembre, ni el 8 de diciembre, ni el 8 de enero. ¿Ok? O sea, si hubiese sido algo político, Claro, tenían que haberlo hecho una seguido. semana después, un mes después, 2 meses después, 3 meses después. O sea, es algo que lo que pasó fue que las calificadoras se dieron cuenta que la política económica que estaba teniendo el gobierno después de la guerra, o sea, como reacción a la guerra, era una política económica no responsable, que no quedaba claro para dónde iba, y incluso todos los gobiernos anteriores, la mayoría eran gobiernos de Netanyahu, siempre dijeron, vamos a hacer una subida de gasto y enseguida después vamos a bajar el gasto. Entonces vos lo que das es confianza, vos decís, esto está controlado, es Claro. algo momentáneo, es algo que es sumamente puntual, después lo arreglamos. En este caso, este gobierno está haciendo las cosas al revés, no quiere decir que va a bajar el gasto, no quiere pasar un presupuesto nacional, porque no le sirve, porque un presupuesto nacional implica en este momento cortes presupuestarios y aumento de impuestos, que es lo que me preguntabas, y eso son políticas que no son populares, entonces no Todo tienen lo ningún contrario. interés y quieren tirar la pelota para adelante. Pero como están haciendo también una guerra larga y no tiene esta guerra, a diferencia de todas las anteriores, no tiene Sí, un una final fecha en el final horizonte. en el horizonte, vemos que eh, las principales medidas, los principales indicadores están mandando malas señales. También lo que tiene que ver con déficit fiscal, también lo que tiene que ver con deuda, también lo que tiene que ver con inflación y también lo que tiene que ver con crecimiento económico. Los datos del segundo Y, semestre fueron pésimos, y también, pésimos. me corregirás si me equivoco, las declaraciones, porque hay mucho de psicología en esto. Sí, sin duda. El ministro de Economía tiene una política que es que si vamos a rezar más, va a haber más crecimiento económico. Si vamos No a porque creer estemos en más, contra de rezar, pero no como medida no, económica. por supuesto. Vemos que también en tema económico hay una política que es tiene que ver con una política bastante dogmática, que no tiene mucho que ver con los principios de la economía moderna. Entonces, esos mensajes están llegando también a los Inversores. inversores extranjeros que están achicando la inversión, pero también a los inversores israelíes que cada vez están invirtiendo más afuera. Y eso, por supuesto, perjudica al shekel, porque si estás sacando inversión para afuera, tenés que vender shekel y comprar dólar o comprar euro. Eso Claro. aumenta la Todo tiene que demanda ver con de todo. moneda extranjera y perjudica el shekel. O sea que el cuadro macroeconómico es un cuadro sumamente complejo, es complicado, es sumamente riesgoso y como todos sabemos, como buenos sudamericanos que somos, sabemos que las crisis económicas, Roxana, no son lineales. O sea,
o sea, vos vas bajando y de repente hay un punto de inflexión que haces así, caes. Lo vimos, por ejemplo, siempre muy claro en todo lo que tiene que ver con Argentina, ¿ok? No tenés control en determinado momento. Yo no te puedo decir dónde está ese punto de inflexión, porque nadie Bueno, lo sabe. pero nosotros vamos a volver a encontrarnos con Adrián Filut, economista, periodista y, como digo siempre, y lo voy a seguir diciendo, un experto en simplificar las cosas más complicadas como es la economía. Adrián, muchísimas gracias y gracias a todos por habernos acompañado un día más, una semana más aquí en Israel a diario. Los espero el lunes otra vez con noticias, los diarios, los medios, la actualidad de Israel. Que tengamos buenas noticias. Shabbat Shalom. Shabbat shalom.